Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds. Les saluda Nelson González y hoy trataremos un tema muy interesante, muy atractivo, que tiene que ver también con los hombres y las mujeres, la alopecia. Y para ello tenemos un gran invitado, el destacado médico dermatólogo Matías Llagnan. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Muchas gracias por la invitación, Nelson. Aquí para contestar todas tus preguntas. Todas las preguntas que nos puedan surgir en base a este tema muy atractivo, y sabemos que quienes se dedican de alguna manera a abordar este tema tienen relación con los estudios de la tricología. Antes de partir de lleno a lo otro, ¿qué es la tricología? Sacamos de esa duda. Bueno, la tricología corresponde a una disciplina, una especialidad dentro de la dermatología que permite estudiar todas las patologías asociadas al folículo piloso, al pelo. Entonces ahí tú tienes patologías que tienen relación con la forma del pelo, con la pérdida de pelo o con el exceso de pelo, o patología inflamatoria asociada al pelo. No todos los dermatólogos ven este tipo de temas. ¿Hay una especialización de ustedes, en este caso el tuyo, lo personal? No, en general las patologías generales de pelo la puede ver cualquier dermatólogo. En nuestra especialidad a nosotros se nos educa y se nos enseña sobre todas las patologías de pelo, pero si uno quisiera ahondar más, uno puede hacer una subespecialidad en tricología. Y para eso hay diplomados y hay magíster asociados con esa área. Y entremos de lleno, ¿qué es la alopecia? ¿Y cuándo una persona ya puede entrar a preocuparse por el tema de la pérdida del cabello? Claro, la alopecia como definición es pérdida de la densidad pilosa, de la densidad de la cantidad de pelos que tenemos por un área, y la alopecia son varias las que pueden afectarnos a nosotros los seres humanos. Tenemos alopecias que son cicatriciales y no cicatriciales. Esa es como la manera más general de caracterizarla, y hay otras alopecias que las podemos caracterizar de forma más general en adquiridas o congénitas, porque también hay alopecias que surgen desde la infancia, desde que uno nace. Pero desde la adquirida, que son como los motivos de consulta más frecuentes, están las no cicatriciales, donde el motivo de consulta que más se da en nuestra consulta son alopecia androgénica, por un estímulo hormonal, alopecia areata, que son estos típicos medallones, no sé si tú has visto alguna vez, que afectan el cuero cabelludo, en el cual el paciente bajo algún estímulo de estrés presenta pérdida pilosa localizada en el cuero cabelludo o en otra área corporal. Y uno de los motivos de consulta también más frecuentes es el efluvio telógeno, que es otro tipo de alopecia no cicatricial bien preguntado en nuestra consulta dermatológica. Vamos a entrar en detalle con cada uno de los que estás mencionando, Matías, pero ¿cómo saber si la pérdida de cabello es normal? Leía que, claro, nadie puede estar contando cuántos cabellos se le caen, pero hablaban que más de 100 o menos de 100 es como normal. ¿Están así cuando uno pasa de la normalidad a la preocupación, antes de entrar de lleno a cada uno de los puntos que habitualmente se dice eso, o sea, que uno tiene la posibilidad de perder hasta 100 pelos diarios, y eso se considera normal. Sin embargo, va más allá de eso, es decir, si tiene algún signo asociado, por ejemplo, dolor en relación a la pérdida de cabello, que eso se llama tricodinia, o si tiene inflamación, es decir, enrojecimiento del cuero cabelludo asociado a esta pérdida pilosa, y bueno, otros síntomas más que uno va indagando en la consulta médica, que para nosotros es bien relevante ir como un buen detective indagando en los antecedentes familiares del paciente, en relación al mismo paciente, en relación a su alimentación, en relación a las enfermedades que tiene el paciente, etcétera, etcétera. Entremos de lleno un poco con lo que más habitualmente llegan los pacientes a consultar, hombres y mujeres, porque hablaba yo al principio de que el hombre y la mujer, quizás más los hombres, o en las mujeres se oculta un poco más. Claro, en los hombres lo que más consultan es la alopecia androgénica, que es el típico patrón masculino que nosotros vemos, que van aumentando la entrada, ¿cierto? Va formando también esa pérdida pilosa a nivel del vértex, que es la zona que tenemos nosotros, que le dice la franciscana, claro, ¿cierto? Donde ahí hay un estímulo más hormonal, es decir, nuestro andrógeno, nuestra testosterona que está circulando en el cuerpo, va generando cambios
por la activación de unos receptores que tenemos nosotros en el cuero cabelludo, que van a permitir que nuestro pelo se vaya miniaturizando, se vaya adelgazando, y además de eso vaya disminuyendo la cantidad de folículos pilosos por apertura folicular. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros normalmente en el cuero cabelludo tenemos que, por orificio de cada orificio, salen alrededor de 3 a 4 folículos pilosos, tallos pilosos, como los pelitos. Y con este estímulo hormonal, ¿qué va pasando? Va disminuyendo la cantidad de tallos pilosos por orificio, y además va miniaturizándose. O sea, el pelo, en vez de verse un pelo más grueso, se adelgaza. Y eso se da en cierto tipo de población, mayores de 50, menores de 50 años, 40 años. ¿Cómo se va manifestando? Claro, eso se va dando, incluso se inicia desde la pubertad. Es una cosa que se inicia precozmente, solamente que uno lo empieza a notar, obviamente, a medida que va pasando el tiempo. Obviamente hay un factor genético bien importante en esto, a no todos les pasa, y hay gente que tiene alopecia androgénica y no queda calva, además. Son signos muy sutiles, pero hay otros que va avanzando de forma más progresiva, y eso genera que esa alopecia que yo les comentaba que era no cicatricial se transforme, porque uno piensa que lo no cicatricial es irreversible, pero en este caso de la alopecia androgénica, en casos muy avanzados, se hace irreversible, porque ya ahí la única opción que le podríamos ofrecer al paciente sería el implante o trasplante de pelo. Eso no solamente ocurre en hombres, también ocurre en mujeres, que es ese tipo de alopecia que se conoce como androgénica. Y ahí en la mujer también se manifiesta de la misma manera, disminuye también la cantidad de folículos pilosos por apertura folicular, se adelgaza el vello, pero la forma de presentarse, la distribución que tiene el cuero cabelludo es un poco distinta. En la mujer, ¿te acuerdas tú que te comenté que nosotros nos aumentan, ¿cierto?, la entrada? Bueno, en la mujer se mantiene la línea de implantación frontal, o sea, la línea que está acá se mantiene y empiezan a disminuir su densidad pilosa acá. Y bueno, para eso estamos nosotros, para ayudar a prevenir principalmente eso, y si es que ya se está generando, tratar de revertir en lo posible todos esos cambios, es decir, la miniaturización, y tratar de fomentar de que aparezcan más folículos pilosos por apertura folicular. ¿Y es común que la mujer vaya a ver al dermatólogo por el tema de la caída del cabello? Sí. ¿O no lo considera? Ah, sí lo consideran mucho. Lo consideran mucho, bastante, pero en la mujer, más que la alopecia androgénica, que también es un motivo frecuente, ellas van más por el efluvio telógeno. ¿Y qué es el efluvio telógeno? Es una pérdida de pelo, pero no asociada con estos cambios, sino que es asociada a aumento del porcentaje de pelos en telógeno. ¿Y qué es eso? Nuestros pelos pasan por distintas fases de crecimiento. Si yo saco el porcentaje de densidad de los pelos que hay en tu cuero cabelludo en este momento, lo normal es que nosotros tengamos más del 80% en una fase que se llama anágena, que es una fase de crecimiento del pelo. Es una fase donde el pelo está bien adherido al casco, está en una fase de crecimiento, es una fase que tiene una duración bien prolongada y que es lo que nos permite a mucha gente tener el pelo largo. Dura entre 3 a 6 años, una fase bien larga. Y el 20% o menos del 20% nosotros deberíamos tener en telógeno, ya que es un pelo que ya va involucionando y que se cae con mucha facilidad. Es un pelo donde ya no está tan adherido al casco y se suelta con la ducha, se suelta cuando tú estás durmiendo y te das vuelta en la almohada, se suelta cuando tú te peinas. Entonces es un pelo que se desprende con mucha facilidad. Entonces, ¿qué pasa? En el efluvio telógeno aumenta mucho el porcentaje de esta fase de crecimiento que es la telógena, que es una fase involutiva del pelo. Y eso puede ser promovido por distintos factores. Dentro de esos factores está la alimentación, que cuando uno no tiene una alimentación adecuada puede favorecer a que ese pelo que estaba en anágeno pase a telógeno. El estrés, que es algo muy frecuente de ver, infecciones. Nombrando, por ejemplo, lo que pasó con el COVID-19. El COVID-19, por ejemplo, generaba mucho fluido telógeno, promovía que el anágeno, todas las personas que se infectaban con COVID, era muy común que presentaran mucha caída después de las infecciones por COVID, porque generaba que ese pelo que estaba en anágeno pasaba a telógeno. Entonces la gente llegaba a nosotros preguntando qué le ocurría, y era muy común. Entonces llegamos la dieta, ¿cierto?, la alimentación, el estrés y las infecciones o cualquier inflamación que te esté comprometiendo tu sistema, en definitiva.
Entonces, el tema del estrés, yo te quería preguntar, no quiero irme todavía a ese tema porque había leído un poco también la información sobre la alimentación, pero antes de irme a ese punto, en el caso de la primera parte de la caída del cabello que estábamos hablando, que no tenía que ver con la parte, sino que también quizás un poco hereditario, ¿cómo abordamos el tratamiento de ese tipo de pacientes? También porque me hablaba un poco de la gente joven que se empieza a caer el cabello quizás, o que tiene quizás el papá puede heredar un poco la situación al hijo o la hija. ¿Cómo se aborda ese tipo de tratamiento? ¿O dependerá de cada persona? El tratamiento depende del tipo de alopecia. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que nos viene a consultar por caída de pelo, como yo te comentaba, nosotros tenemos que ser un buen detective. Entonces preguntamos todos los antecedentes, vemos cómo está la alimentación, vemos los antecedentes familiares de caída de pelo y utilizamos un gran instrumento que tenemos nosotros, que es el dermatoscopio. El dermatoscopio es una herramienta muy importante para nosotros porque es una lupa que permite ver signos característicos de algunos tipos de alopecia. Entonces, por ejemplo, nosotros nos acercamos con la lupa y vemos esos cambios que te dije, que el pelo se está más delgadito y que disminuye la cantidad de pelito por hoyito. Nosotros podemos definir que es un tipo de alopecia androgénica. En otros tipos de alopecia, por ejemplo, que nosotros podemos ver en otros hallazgos característicos en la tricoscopía, que es los hallazgos que se ven con la lupa, uno puede definir alopecias cicatriciales como el líquen plano pilar. Entonces, así tú vas tratando de encasillarlo en un diagnóstico. Ahora, cuando tú tienes la duda y no sabes de qué se trata, ahí vamos a otra etapa en la cual nosotros tenemos que tomar una muestra de piel en el cuero cabelludo y mandarla a estudio histológico, una biopsia de esos pelitos. Y de esa manera podemos llegar a un diagnóstico más cercano a lo que nos estamos tratando. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, nosotros vamos a hacer un tratamiento. Por ejemplo, en la alopecia androgénica, donde hay un estímulo hormonal, nosotros tenemos un sinnúmero de herramientas para tratarla. Dentro de ellos tenemos productos que son antiandrogénicos, que van en definitiva a disminuir los andrógenos potentes que estimulan a esos receptores que yo te había comentado que están en el cuero cabelludo, para evitar la progresión de estos cambios que te comentaba y para revertir también estos cambios. ¿Y eso está en medicamentos, en tipo de cremas, champú? Buena pregunta. Eso tú lo tienes de las dos maneras. Lo tienes en lociones y lo tienes también en medicamentos. En lociones tenemos nosotros el finasteride tópico, que nos mandamos a preparar a la farmacia, y en medicamento oral tenemos antiandrogénicos como el finasteride, el dutasteride. Esos son los antiandrogénicos en el hombre, y también se pueden utilizar en la mujer en algunos casos particulares. Pero también tenemos en la mujer la oportunidad de utilizar algunos anticonceptivos orales con progestágenos antiandrogénicos que también nos ayudan a revertir ese proceso, y la espironolactona, que es otro tratamiento que lo usamos off-label, que para el tratamiento de las mujeres con este tipo de alopecia. Esos son como una de las medidas antiandrogénicos. Por otra parte, tenemos en la alopecia androgénica algunos vasodilatadores que nos ayudan a que llegue más flujo sanguíneo al cuero cabelludo, y de esa manera uno promueve que el anágeno, que esta fase de crecimiento, perdure más tiempo. Y eso con el tiempo permite que el pelo se vaya engrosando. Y dentro de ello tenemos al minoxidil, que es nuestro gran caballo de batalla para todas estas patologías. Minoxidil. Y el minoxidil también lo podemos usar de manera tópica, en loción o espuma, y también lo podemos usar oral, que también es un uso off-label, que actualmente lo usamos bastante. Y eso, la pregunta, ¿es tarde llegar a cierta edad? O siempre, bueno, uno siempre puede anticiparse de algunas situaciones, pero quizás a veces los hombres son algunos dejados, quizás las mismas mujeres también puede suceder. Pero, ¿cuánto puede durar el tratamiento? ¿Es permanente de por vida? ¿O no dices que quizás son 3 meses, 4 meses y ya viene...? Esa es una muy buena pregunta, porque habitualmente el paciente llega y me dice, oye, pero ¿por cuánto tiempo tengo que usar este tratamiento? Y lo ideal es que lo utilice... Y si estoy a tiempo. Claro, y si estoy a tiempo. Claro. En general, estos tratamientos que te estoy comentando yo son los tratamientos de primera línea que uno le indica al paciente, y la idea es utilizarlo en estadios más precoces, porque en estadios más tarde, en los cuales nosotros llegamos más tarde, los resultados no van a ser lo mismo, y ahí tenemos que optar por otras medidas, como lo que te comentaba anteriormente, el implante de pelo. Entonces, ¿por cuánto tiempo? Se utilizan por el tiempo en que el paciente
tenga la motivación de usarlo, porque esto es algo crónico y no va a haber nada que lo resuelva de forma persistente utilizándolo solamente por un tiempo. Matías, y cuando alguien llega a ver al dermatólogo, en el caso te llegan a ver a ti, quizás por algo de la piel, el hijo, la persona, hombre o mujer, la revisión también abarca, y quizás ustedes perciben de, a lo mejor esta persona, hay pérdida de cabello, pero viene por la cara, ¿se lo recomiendan? ¿Es bueno? ¿O es quizás no se involucran más allá si la persona no lo comenta? Ahí que le recomiendo a la gente que nos está escuchando, una consulta cuando vamos por caída de pelo, lo ideal es que sea dirigida 100% al pelo, porque como te comentaba, desde el inicio hasta el final es una consulta que requiere mucho tiempo. Yo trato obviamente de darle la solución a todos los problemas a mis pacientes, pero lo ideal y como consejo a mis pacientes es que si van por caída de pelo, que nos enfoquemos 100% en esa consulta, o sea, destinemos 100% esa consulta para caída de pelo, porque como te comentaba yo, lo ideal es que sea harta la información que nosotros recabemos en toda la anamnesis y que hagamos un buen examen físico para llegar a un buen diagnóstico y después conversar todas las terapéuticas que tenemos para ofrecer al paciente, explicándole los eventos adversos que pueden ocurrir con cada uno de los tratamientos que te comenté. Cuando hablabas del estrés, me imagino que es real, porque lo estabas comentando, que uno dice, no, mejor estoy estresado, se me cae el cabello, y te pueden decir, no, estás inventando, no es algo genético. O sea, se da y es habitual. El tema de la alimentación también, pero una alimentación muy hipocalórica. ¿Han logrado determinar de alguna manera esto? Sí, y esa es una muy buena pregunta. Nosotros, en general, en la parte del estrés primero, tu primera pregunta. El estrés influye mucho. Como te comentaba, en el efluvio telógeno, el estrés favorece que el pelo cambie de anágeno a telógeno. Genera más telógeno. Pero por otra parte tenemos otras patologías que el estrés también genera a nivel del pelo. Y dentro de eso está la alopecia areata. Y la alopecia areata también como gatillante tiene el estrés, en el cual se pierde un inmunoprivilegio. ¿Qué es eso de inmunoprivilegio? El pelo es como un santuario inmunológico. O sea, no tiene inflamación a nivel del bulbo, que es donde está el inicio y donde surgen los nuevos pelos, por así decirlo. Entonces, si hay inflamación ahí, es porque se perdió ese santuario inmunológico y llegan células inflamatorias y generan que el pelo no salga. Entonces, en la alopecia areata se gatilla eso y uno de los factores gatillantes es el estrés, ¿ya? Y por otra parte la alimentación. Una alimentación inadecuada genera también que el pelo pase de anágeno a telógeno. Y una alimentación inadecuada se refiere a que no tengamos un consumo adecuado de verduras y frutas. Lo más importante para el pelo también son los aminoácidos. El pelo está formado principalmente de proteínas, pero también en todo el proceso de síntesis del pelo es muy importante el fierro. Por eso nosotros a nuestro paciente, cada vez que nos llega a la consulta, hacemos un estudio, un análisis sanguíneo completo que incluya los niveles de vitaminas, principalmente vitamina B12, niveles de algunos elementos como el fierro, también la vitamina D y otros exámenes también que son para descartar enfermedades sistémicas que puedan también estar concomitantes en esta caída de pelo influenciándola. Entonces, esas son las vitaminas y también más importante que quiero comentarte, vitamina D, vitamina B12, fierro y también el zinc, que no lo medimos mucho porque es difícil de medir, pero también es muy importante en el pelo. Matías, y el uso de ciertos productos, no sé, el caso de hombres o mujeres, quizás un tipo de champú. Aquí vamos a tratar de derribar mitos. Sí. ¿No? Que tienes que ir usando un champú cada cierto tiempo, ir cambiándolo, no sé si después de 2 meses, 3 meses o un mes. Cremas de pelo, gel. No sé qué más pueden usar las mujeres también, quizás, no sé, lacas, no sé, claro, tintura de pelo. La tintura del pelo, claro. O sea, eso influye en ir dañando el cabello y que quizás pueda provocar a futuro pérdida del cabello del pelo. Claro, de cierta manera, si uno se encuentra ante un paciente que está con caída de pelo, uno trata de no generar tanta inflamación. Entonces, por lo mismo, uno trata de no usar productos que sean tan irritantes. Por ejemplo, de las tinturas de pelo, uno le recomienda aquellas tinturas que no generan tanta inflamación o que puedan generar alguna alergia asociada, por ejemplo, tinturas sin amoníaco o sin parafenilendiamina, que son elementos que pueden generar más inflamación en el casco.
O sea, hay que estar leyendo la letra pero son recomendaciones, o sea, pueden teñirse el pelo, pero la idea es tratar de no generar tanta inflamación y que promueva más caída de pelo. Y entonces, reiteremos, siempre que la mujer va a ver el tema del teñido del pelo, el producto que no debiese tener. Idealmente sin amoníaco ni parafenilendiamina. Perfecto. ¿Ya? Y por otra parte, los champús. Tú sabes que como cosméticos se venden mucho en la farmacia, pero el rol que tienen en la caída de pelo es bien poco. Perfecto, ya. Hay algunos que tienen algunos componentes como Capixil y otros componentes que la ayuda es muy inferior. Entonces, a veces yo no les recomiendo eso para que no hagan un gasto mayor a mis pacientes, ¿ya? Pero sí es bueno ir variando el tipo de champú que usa la persona. Claro, en relación a los lavados, depende mucho, porque hay cueros cabelludos que son más grasos, otros cueros cabelludos que son menos grasos. Entonces, si el cuero cabelludo es bien graso, obviamente se recomiendan más lavados y más frecuentes durante la semana. Pero en cambio, si el cuero cabelludo es más seco, obviamente no lo vamos a recomendar con tanta frecuencia porque va a generar que el pelo se reseque más y lo dañemos más. Es decir, no todos los días es ideal, a no ser que haga deporte, por ejemplo. Pero eso es una buena pregunta. Es que la gente siempre me pregunta, dice, oye, ¿pero me puedo lavar todos los días el pelo? O sea, ¿no se me va a caer más? No, eso es un mito. O sea, puede lavárselo todos los días. ¿Ya? Aquí estamos derribando mitos y estamos aclarando dudas. Así que o por ejemplo, el uso de usar gorro, da lo mismo, eso no influye. Ese pelo que yo te comentaba, que está en telógeno, se va a caer igual. Independiente de cómo se caiga, ya sea por el gorro o por la ducha, se va a terminar cayendo igual. Perfecto. Y la alimentación, bueno, hablamos que aparece la alimentación mediterránea, parece ser factible, ayuda en todo. Claro, porque imagino con la verdura, la fruta. Sí, totalmente. Y obviamente la vitamina D que nosotros la sintetizamos a través de la exposición solar, de la radiación ultravioleta tipo B, y permitimos sintetizar vitaminas. Entonces, hoy en estos tiempos que nosotros no tenemos tanta exposición solar, sobre todo en la pandemia que estuvimos mucho tiempo encerrados, es necesario suplementarla, ¿ya? Matías, y ya para ir quizás complementando, porque hay mucho tema para hablar, o sea, a nivel dermatológico, después vamos a hacer un programa netamente de la piel. Toda una especialidad, hermano. Exactamente, la piel, los tratamientos láser, para que la gente sepa. Esto va a ser como introductorio para todos nuestros capítulos que siguen. Claro, para que la gente sepa todos los tratamientos que tenemos aquí en Clínica Meds con nuestro equipo de dermatología. Claro. ¿Qué otros tratamientos podemos abarcar que estemos haciendo con nuestros pacientes en Clínica Meds y obviamente invitarlos a la consulta, y sin temor venir a ver, a consultar y saber si quizás el hijo, el muy joven ya quizás ir viendo desde más pequeño, saber si puede tener esta situación de caída del cabello? Sí. Bueno, en Clínica Meds también estamos haciendo tratamientos con mesoterapia. La mesoterapia es un tratamiento en el cual nosotros inyectamos distintos componentes y con la finalidad de hacer un mejor efecto, lo inyectamos para que lleguen a la profundidad de los pelos terminales que llegan hasta el subcutáneo. Imagina hasta donde llegan esos pelos y generar un rol y una eficacia mayor. Y dentro de ello, dependiendo obviamente de la patología, inyectamos dutasteride, que es el antiandrogénico que te comentaba yo, que lo utilizamos en patologías como la alopecia androgénica. Inyectamos corticoides, como por ejemplo la alopecia areata, para disminuir esa inflamación que te comentaba yo que se formaba a nivel del bulbo. O inyectamos, que actualmente lo nuevo que tenemos es el plasma rico en plaqueta, también lo inyectamos con mesoterapia, que corresponde a un tratamiento muy bueno en el cual al paciente se le extrae sangre, esa sangre se centrifuga, se queda un concentrado de plaquetas. Estas plaquetas tienen distintos factores de crecimiento que van a estimular, ya que tú aprendiste la fase de crecimiento del pelo, van a estimular el anágeno. Entonces vas a favorecer que el anágeno sea más prolongado y de esa manera vas a permitir que el pelo crezca más. Y por otra parte tiene un rol antioxidante que se ha visto en algunos pacientes en detener un poco el encanecimiento, o sea, la formación de glaucoma. Mira, qué buen dato. Cuando hablas de la mesoterapia, con eso tratamos de mejorar la calidad del cabello, reconstruirlo, mejorar el crecimiento o evitar la caída. La mesoterapia tiene roles dependiendo de lo que tú inyectes. En el caso, por ejemplo, del dutasteride, tú ahí lo que quieres permitir es que no se forme este andrógeno potente que genera la caída de pelo y de forma local,
y tú permites también que el paciente que, por ejemplo, no puede usar algún antiandrogénico oral, porque puede tener algún evento sistémico o puede tener alguna patología concomitante que le impida utilizarlo, lo podamos inyectar. Entonces es un tratamiento complementario en ese caso que va a permitir disminuir la progresión. Pero por otra parte uno puede utilizar vitaminas, que no lo hacemos habitualmente, utilizamos medicamentos que también pueden mejorar la cosmética del pelo, pero la cosmética en sí va asociada a otros factores más que lo de la mesoterapia. ¿Ya? La mesoterapia que usamos nosotros es para fortalecer el crecimiento e impedir que avance el tipo de alopecia dependiendo del diagnóstico. ¿La mesoterapia es como lo último que hoy se está viendo a nivel de tratamiento? No necesariamente. Es otra modalidad terapéutica que tenemos actualmente. Entonces, si te fijas, nosotros hablamos del tratamiento base de la patología dependiendo del tipo de alopecia. Después lo podemos complementar con la mesoterapia. Lo podemos también complementar con otros tratamientos como el implante de pelo en casos puntuales. Y ahí yo quiero dejar un mensaje, que habitualmente el paciente que llega a la consulta dice: doctor, ¿me puedo implantar? Entonces no es una pregunta que viene al inicio, porque el implante de pelo también es algo complementario y siempre tiene que ir de la mano con un tratamiento de base de la patología de la alopecia que tenga el paciente, y después incluso del implante no es que resuelva el problema, sino que el paciente tiene que continuar con su tratamiento dermatológico de base, o si no va a perder toda esa inversión que hizo en el implante de pelo. Bueno saber lo del plasma rico en plaqueta para más adelante, porque además la parte estética es muy utilizada y usted nos va a estar contando un poco de la situación del plasma rico en plaqueta. Y para finalizar, Matías, un mensaje que le puedas dejar a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo por nuestro canal de YouTube, nos escuchan por Spotify, sobre el tema de la alopecia, y obviamente invitarlos a la consulta respectiva aquí en Clínica Meds. Sí, yo quiero invitarlos a todos formalmente de que vengan a consultarnos a todo nuestro equipo de dermatología, si es que tienen alguna patología en relación al pelo, sobre todo alguna pérdida de pelo, para que vengan con nosotros y le podamos dar el mejor tratamiento a todos nuestros pacientes. Así que están formalmente invitados. Agradecemos a Matías Jagnan, dermatólogo de Clínica Meds, y también invitado obviamente al equipo de dermatología que trabaja con nosotros en diferentes centros, en Clínica Meds La DS también, y en los centros que tenemos distribuidos a lo largo de Santiago. Muchas gracias por su compañía, por Conectados con tu Salud, y los dejamos invitados a un próximo programa y más adelante, obviamente, para seguir abordando temas con dermatología y la parte estética, que siempre es muy atractivo para ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Clínica Meds presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.